Técnicas de muestreo aleatorio, también llamadas probabilísticas. Existen 5 técnicas de muestreo aleatorio, las cuales son aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, poliatípico y sistemático. El primero en la lista, que es el aleatorio simple, se conoce todos los elementos que conforman la población. Cada elemento de la población tiene la misma posibilidad o probabilidad de ser elegido. Todos ellos son elegidos al azar. Algunos ejemplos serían: selección de una muestra de niños con obesidad, selección de una muestra de pacientes en cuidados paliativos, selección de una muestra de pacientes geriátricos con Alzheimer. Todos ellos pueden ser elegidos de forma aleatoria o al azar. El siguiente es muestreo estratificado. Este es una vertiente del muestreo aleatorio simple. Se divide a la población en grupos homogéneos, los cuales se llaman estratos. Los elementos dentro de cada estrato se selecciona de manera aleatoria, de los cuales se deben seguir las siguientes reglas. Número específico de elementos se extrae de cada estrato. Igual número de elementos se extrae de cada estrato. Se utiliza por lo general en poblaciones ya divididas en grupos, como por ejemplo, son los niveles socioeconómicos, las profesiones, edad, sexo, estado civil, etc. Algunos ejemplos del muestreo estratificado pueden ser la selección de una muestra de mujeres con trastornos depresivos y su relación con su estado civil, selección de una muestra de jóvenes en un hogar con ingresos de 5,000 pesos o menos mensuales, selección de una muestra de entre 15 y 20 años. Después sigue el muestreo por conglomerados, también llamado o conocido como racimos. En este, la población es muy grande y dispersa. No es posible obtener una lista de todos los elementos. Se caracteriza a la población por ser igual entre sí, pero internamente son diferentes. Se divide la población en grupos y luego se selecciona aleatoriamente uno de esos grupos y por último se toma una muestra aleatoria de cada uno de los grupos seleccionados. Por lo general se utiliza para muestras de poblaciones en escuelas, universidades, hospitales, zonas geográficas, etc. Ejemplos: selección de una muestra de niños obesos en una población rural. Selección de una muestra de pacientes de psicología en un hospital. Selección de una muestra de pacientes esquizofrénicos en un centro de salud psiquiátrico. El muestreo por poliatípico es una modificación del muestreo por conglomerados. Se realiza por etapas. Primero, se obtiene una muestra de unidades primarias más amplias que las siguientes. De cada unidad primaria se toman elementos para una submuestra, que serían las unidades secundarias. Así sucesivamente hasta llegar a las unidades más elementales. No forman parte de la muestra elementos de todos los conglomerados. Una vez seleccionados los conglomerados, aleatoriamente se hacen submuestras dentro de cada uno de ellos. Un ejemplo sería: en la primera etapa se seleccionan sujetos con enfermedades crónico-degenerativas. En la segunda etapa se seleccionan enfermos de cáncer. Y en la tercera etapa se seleccionan específicamente enfermos de cáncer en etapa terminal. Por último, el muestreo sistemático en este se selecciona al elemento en un intervalo uniforme con respecto al tiempo, orden o espacio. Se toma de la población un elemento cada K veces eligiendo el primer elemento al azar. Para ello, para determinar K se aplica una fórmula, que es igual K n sobre n. Esta división de la población de estudios, siendo n la población, entre n minúscula la muestra. Un ejemplo de este sería: selección de una muestra de diabéticos en un centro de salud.
Los reportes muestran que hay 130 diabéticos y se desea una muestra de 30. Se aplica la fórmula. K es igual a N sobre N, que es los elementos de toda la población entre los elementos de la muestra que se desea, que serían 130 entre 30 igual a 4.3. Entonces, esto sería que cada 4 elementos son elegidos para la muestra, eligiendo el primero al azar. La importancia del muestreo. El muestreo es de suma importancia para el desarrollo de la investigación, ya que resulta poco práctico medir cada ocurrencia de una característica o incluso inviable. Por ejemplo, sería imposible estudiar la respuesta de todas las personas que tienen alguna fobia. De esta manera, cada que se realiza un estudio, los especialistas solo examinan un número relativamente pequeño de personas de la población que se pretende entender. Posteriormente se generaliza ese resultado a poblaciones con mayor número de integrantes. Universo o población. Es un conjunto de unidades o ítems que comparten algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar. La muestra es una parte más o menos grande pero representativa de un conjunto o población, cuyas características deben reproducirse lo más aproximado posible, es decir, son parte de un conjunto o población metódicamente seleccionada que se somete a ciertos contrastes estadísticos para inferir resultados sobre la totalidad del universo investigado. Ahora bien, la muestra representativa, en palabras de Morris en 2005, es una proporción de esa misma población. Por su parte, la unidad de muestreo es una unidad seleccionada del marco de muestreo. Puede ser una unidad de análisis, también puede estar constituida de un solo grupo de elementos iguales, cuando se están analizando muestras de una misma familia con características diferentes. Los criterios de exclusión de la muestra son las características de los participantes. Dependerá de lo que busquemos. Por ejemplo, en el caso de estudiar situaciones que pueden ayudar a disminuir el consumo de drogas en adolescentes, tendríamos que buscar adolescentes que al inicio de la investigación consuman drogas. Ahora bien, para determinar los criterios de exclusión de la muestra en este mismo ejemplo,
Uno de los criterios de exclusión de la muestra serían los jóvenes que ya se encuentran en tratamiento para disminuir o eliminar adicciones, es decir, especifica a los individuos que pueden ser excluidos del estudio. Define algunas características específicas que no deben de incluir los participantes en el estudio. La estadística y la probabilidad en el muestreo. La estadística permite hacer inferencias sobre toda una población. La probabilidad permite determinar si el tamaño de la muestra es adecuado y si el error de muestreo es apropiado. El muestreo es clave para dirigir un estudio. Para la investigación es determinante tomar en cuenta lo siguiente: la población, las características que debe poseer esa población, número de elementos que conformarán la población, si se conoce o se puede determinar, el tipo de muestreo, el tamaño de la muestra y el error de muestreo establecido. El error de muestreo. Este sirve para fijar el tamaño de la muestra correcta. El error es el porcentaje de riesgo estimado de que la muestra elegida no sea representativa. Al incrementar el tamaño de la muestra, el error muestral tiende a reducirse. Por último, es importante decir que toda inferencia estadística corre el riesgo de cometer errores, por lo que es importante que el investigador no solo se base en los aspectos cuantitativos de los datos para juzgar los resultados, sino debe basarse en otros criterios como en los aspectos cualitativos.